Bien, decano, usted estaba mostrando su preocupación por el tema de la proliferación de talleres en el malecón. Bueno, mire, en el tema de la recuperación de los espacios públicos es una denuncia que la hicimos algunos meses y hasta ahora, le digo, vemos que las autoridades, en este caso los gobiernos locales, no vienen haciendo nada al respecto, al menos en Huánuco y Pilcomarca. Vemos que muchas de las calles, de los espacios públicos vienen siendo ocupados por talleres de mecánicas y otros negocios sin que ninguna autoridad diga nada. Entonces, ese es un llamado que el Colegio de Abogados oportunamente realizó y no, hasta ahora no vemos un trabajo de parte de la autoridad. Eso es función de las autoridades del gobierno local, municipalidades, a trabajar. Se está viendo mucha inacción de las autoridades, ¿no? Sí, efectivamente están durmiéndose en sus laureles y sí tenemos que saludar el trabajo que viene haciendo la Municipalidad de Amarilis con respecto a las discotecas, pero creo que tiene que el trabajo ser más fuerte, todavía más agresivo, porque no se puede permitir la apertura de centros de diversión sin ningún control y más aún cuando se vienen aperturando estos centros en zonas que son consideradas zonas residenciales. Si algo tenemos que crear o rescatar o cuidar en Huánuco, es que Huánuco debe tener algunas zonas al menos que sean lo más adecuada para poder vivir tranquilo. Miren lo que ha pasado con la Laguna Viña del Río. La Laguna Viña del Río, que es un lugar muy similar a la Huacachina en Ica, sin embargo usted va a la Huacachina en Ica y es un lugar donde existe orden, donde existe cuidado y no tenemos los centros de diversión o centros donde llegan personas de mal vivir como lo tenemos en la laguna. En la laguna no se controló un centro turístico que podía haber sido aprovechado muy bien, hoy día es un lugar que ninguna persona en su sano juicio quisiera ir. Para estar ahí hay que estar en igual nivel de ser una persona de baja calaña para estar en estos lugares. Entonces no permitamos que lo mismo suceda, por ejemplo, con los portales, ¿no? Entonces saludamos el trabajo que viene haciendo el señor alcalde Pulgar de venir controlando estos centros de diversión. Se tiene información que en algunos centros inclusive se habrían aperturado con una licencia de funcionamiento, por decir para restaurante, y luego han cambiado de rubro. Entonces yo creo que ese trabajo también tiene que ser controlado y un negocio que haya sido aperturado así de manera ilegal tendría que ser cerrado y muy bien que la autoridad imponga pues su principio de autoridad y haga respetar, porque estos centros a la larga se convierten en centros pues donde pululan gente de mal vivir en perjuicio del vecindario. Usted está mencionando que Amarilis, Pilcomarca están trabajando, pero la provincial que debería dar el ejemplo está muy pasiva. La provincial está muy pasivo en esto, no sé qué cosa está pasando con sus gerentes de desarrollo urbano, las gerencias correspondientes que deberían trabajar en ese tema, se están durmiendo en sus laureles y deberían, le digo, poner más énfasis en el trabajo, en la recuperación o recuperar el principio de autoridad por un lado, recuperar los espacios públicos por otro lado y velar más por el ornato de la ciudad también, porque otro problema que estamos viendo, y no sé si los funcionarios, alguien siquiera cuando sale de su despacho da una mirada hacia el cielo y va a ver la cantidad de telarañas que existe con los cables que dan un pésimo ornato a la ciudad. Por favor, un llamado a las autoridades, porque Huánuco ya debería trabajar un plan para que las instalaciones, los cables deberían tener unas instalaciones subterráneas y no tener la cablería que tenemos, que muchos de estos cables que dan un mal ornato a la ciudad son cables ya en desuso, ¿no? Entonces la municipalidad debe llamar pues a Telefónica y a cuanta compañía de teléfono a retirar sus cables, así como los instala, debería retirarlos inmediatamente cuando esto ya no sirven o ya no están prestando el servicio. Cuando ya existe una ordenanza, sin embargo, el problema viene por el cumplimiento de las normas, ¿no? Eso entonces, si lo existe, el funcionario correspondiente debería hacer cumplir esto, de lo contrario estaría incumpliendo su labor, incumplimiento de deberes funcionales
y ahí sí sería trabajo de la Fiscalía de intervenir, ¿no? Ahora, decano, en temas de recuperación de las áreas verdes, por ejemplo, en la laguna, usted señalaba de las discotecas, ya han sido tomadas prácticamente por ambulantes, incluso los propietarios han pavimentado parte de la zona donde había áreas verdes. Es muy lamentable, como le decía, que acá hacen lo que se le da la gana y sin que la autoridad pueda finalmente hacerse respetar. Es por eso justamente que nosotros hacemos un llamado, una invocación a las autoridades que puedan, le digo, ejercer un trabajo más eficiente en este tema para lograr justamente tener a futuro una ciudad más bonita, Decano, más hermosa. ¿usted siente que el desorden está ganando caso, por ejemplo, de los feriantes sabatinos aquí en la Alameda? Su funcionario dice que sí o sí tienen que salir y se va a buscar otro espacio, y a 2 o 3 días salen ya con el alcalde diciendo que se van a quedar hasta nuevo aviso. Eso demuestra, le digo, que muchas veces falta principio de autoridad, y por otro lado que también pues las decisiones a veces se toman buscando ciertos réditos políticos. A veces, ¿por qué no quieren pelearse? Porque a futuro les va a traer problemas de réditos políticos. Entonces yo creo que las autoridades fueron elegidas para cumplir su función, y olvídense pues de los réditos políticos a futuro, ¿no? Por los feriantes estaban abogando regidores y consejeros. O casualidad que ya estamos cerca también a las elecciones para el Congreso. Y ya ve usted que algunos regidores están aspirando a ser hasta congresistas, ¿no? Y por ahí justamente yo creo que si están comenzando, trabajando de esa manera, imagínese cómo será cuando lleguen al Congreso, ¿no? Por ahí puede haber presión también hacia el alcalde para que cambie, ¿no? Tú eres a su palabra. Sí, yo creo que el alcalde tiene que tener mucho cuidado en ese tema de que existan regidores que por obtener un rédito político estén finalmente también tratando de favorecer, causando desorden y caos, que a la final los perjudicados vamos a ser todos los ciudadanos. Decano, ¿tienes su tarjeta? Porfa, con gusto. A ver si apuntaría.